Saludos, saludos mi gente hermosa, ¿cómo están? Soy Deyanira Martínez, bienvenidos a Conversando con Deya Live. Sé que tenía un tiempecito perdida, pero ya finalmente estoy por aquí. Yo me pierdo por tiempecitos, pero siempre me hace falta esta conexión personal con ustedes. Espero que le estén pasando bien. Hola, ¿cómo estás, Melissa? Un placer tenerte con nosotros. Espero que le estén pasando bien. Leonardo Cuenca, ¿cómo estás? Yoli Peña, ¿cómo están? Felices de estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema, señores, fascinante y súper interesante. Hola, J. May, Yomar, Frank, ¿cómo estás? Qué gusto que estén con nosotros. Vamos a hablar de un tema súper interesante y fascinante. Pero antes de entrar en temas, señores, quiero tomar un momentito para extenderles mis más sentidas condolencias a la familia del ícono de la comunicación dominicana, Ramón Aníbal Ramos. Lamentablemente, señores, Ramón Aníbal falleció en el día de hoy, una persona increíble. Tuve el privilegio de tener la oportunidad de trabajar junto a él. Alguien que marcó una época y una historia en la República Dominicana y que aún seguía activo haciendo programas de interés cultural, ayudando a la comunidad y contribuyendo con tanta gente aquí en la ciudad de Nueva York. De verdad que es una pérdida irreparable y nuestras condolencias a su esposa y a su familia. Hoy, señores, vamos a hablar de un tema que a mí me fascina y que yo sé que a muchísimas de la gente que están aquí le fascina. ¿Cómo está? Hola, hola, mi amor, ¿cómo estás? Saludo. Sé que a muchísimos de ustedes les fascina. Hoy vamos a hablar, señores, de la voz, pero de la voz como herramienta de marketing. La voz, nuestra voz como herramienta de monetización. Cómo podemos potencializar nuestra marca a través de nuestra voz. Y para hablar de este tema tenemos un invitado increíble. Hoy nos acompaña un orador, un experto en oratoria. Reinaldo Mojica es un formador de podcaster y una de las primeras figuras de la televisión y de los medios de comunicación en Venezuela. Ahora reside en los Estados Unidos, pero va a estar aquí con nosotros hablando de este tema fascinante. Déjame subir a Reinaldo. ¿Cómo subo a Reinaldo aquí? Nosotros para empezar a hablar de este tema que yo sé que a muchísima gente le apasiona y tenemos al mejor de los mejores, que es Reinaldo Mojica. ¿Cómo estás, Reinaldo? Gracias por esa introducción. Wow, me pongo hasta rojo, me voy a enrojecer empezando el programa. No, para mí realmente es un honor tenerte y desde hace mucho quería planear este encuentro, pero tú sabes que a veces se le meten a uno las obligaciones, los proyectos y las cosas y no tiene uno mucho tiempo para esto de los live. Pero Así de es. verdad que es un honor que estés con nosotros. Gracias, mi amor. Igualmente para mí, siempre te digo y te admiro muchísimo, te lo hago reconocimiento público y privado, que admiro muchísimo tu calidad humana, ese carisma tan lindo que tienes de hacer llegar tu contenido de una manera desdibujada, que la gente no se da cuenta que está aprendiendo, porque esa manera tan dinámica, que precisamente vamos a hablar de ello en el tema de hoy. Claro que sí, Reinaldo. Antes que nada, y antes de traer en tema, porque este tema, tú sabes que aquí podemos durar 3 horas hablando, porque es un tema que es fascinante y que puede cambiar tanto la vida de las personas. Pero yo quiero que la gente te conozca. Tú eras una figura reconocida en Venezuela, con una trayectoria impresionante. Cuéntanos de esos inicios tuyos en los medios de comunicación y de todas las cosas increíbles que hiciste en Venezuela antes de radicar permanentemente en Estados Unidos. Bueno, fíjense que yo empecé a los 15 años de edad en mi natal Caracas a involucrarme un poco en lo que es la animación de los eventos, porque me llamaba la atención muchísimo estar en los escenarios. De alguna manera había un acto cultural y el primero que salía allí era yo, y de alguna manera empecé como a enamorarme un poco de eso. Y bueno, imagínense, yo tengo 52 años, si estamos hablando de hace 15 años, estamos hablando de un pocotón de años. Eso fue el otro día. Hace unas cuantas lunas. Después de eso empecé a involucrarme en el mundo del DJ. Recuerda que uno siempre cuando está joven le gusta ser el centro de atracción, ¿no? de la gente, y de alguna manera el DJ era en ese tiempo la persona que llamaba la atención, ¿no? Y el que mezclara mejor salsa, merengue, new wave. En ese tiempo, imagínate, estaba el disco music. Entonces yo me involucré por esa área y tengo, gracias a Dios, un buen oído musical, y era afortunado porque era uno de los pocos que mezclaba salsa. Y en ese tiempo no era MP3 ni disco, eran acetatos. Esos discos grandotes de 33 revoluciones por minuto, que teníamos que saber mezclarlo porque se te volaba la aguja y se dañó la fiesta. Entonces me fui involucrando por esa parte, pero al mismo tiempo integré la animación y el mundo del DJ. Entonces ya tenía un plus adicional, porque no solamente ponía música, sino que animaba la fiesta, ponía a la gente a bailar, a hacer juegos,
si era unos 15 años, si era un matrimonio, si era una despedida de soltero, X. Entonces me fui involucrando cada vez más a ese mundo. Después entré al mundo audiovisual, hice radio en Venezuela por mucho tiempo. Trabajé como en ese inicio como reparto de novelas en Venezuela en Radio Caracas Televisión, recuerdo yo en aquellos mío, tiempos. No sabía esa parte, las telenovelas de Radio Caracas. ¡Wow! Radio Caracas Televisión, imagínate tú, cuando salió por estas calles, yo trabajé por estas calles, fui un policía allí en esa época, pero era como los inicios, ¿no? Que uno de alguna manera era como querer resaltar. Pero poco a poco, bueno, fue estudiando, estudié administración de empresas, estudié marketing, hice muchos cursos ya dirigidos al área de la comunicación, lo que es PNL, lo que es inteligencia emocional. Empecé a involucrarme en el aspecto de la edición audiovisual porque trabajé por 30 años, 27 años en el Metro de Caracas. Fui la voz oficial del Metro de Caracas por más de 20 y tantos años. No sé si todavía lo soy. Todo el que andaba en el Metro en Caracas conoce tu voz. Era comiquísimo porque cuando me hacían entrevistas yo le digo, mira, a mí me escuchan a diario más de 3 millones de personas. Y la gente se quedaba como, wow, pero ¿qué emisora de radio es esa? Y no, resulta que era el Metro de Caracas por donde pasaba mucha gente y escuchaban las normas, escuchaban la hora, escuchaban advertencias, ese sistema grabado de voces que, bueno, fue una escuela para mí porque fui pionero. Yo impuse ese método allí en el Metro de Caracas con esos inventos que a uno se le ocurren y que marcan diferencia, ¿entiendes? Claro que sí. Increíble. Y ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí haciendo lo mismo que hacía en Venezuela, enseñando a la gente a potenciar sus herramientas de comunicación, a crecer nuestra marca personal, nuestro producto o nuestro servicio de una manera orgánica, auténtica, segura y confiable, porque estamos en la época donde podemos sacar provecho de todo ese aspecto personal del cual vamos a hablar muchísimo hoy. Y nosotros felices de tenerte aquí en Nueva York y sobre todo yo que he tenido la oportunidad de estar contigo en escenario haciendo conferencias y tengo que decir que eres increíble. Ha sido un honor. Mira, nosotros tenemos a muchísima gente increíble aquí. Mira, tenemos a Begoña Sevilla. Begoña, mi amor, ¿cómo estás? Una periodista increíble, ganadora de 7 premios Emmy, está aquí con nosotros. Tenemos a Sergio Carlo de Lantinotti de la República Dominicana. Gracias, mi amor. Tenemos a Dilia, tenemos a Fanny. Oh, Dios mío, Arturo Báez, ¿cómo están? ¿Cuánta gente linda? Vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la voz como herramienta de marketing. ¿Cómo podemos utilizar nuestra voz para potencializar nuestra marca y de qué manera podemos usarla como herramienta de marketing? Mira, es importante primero hablar de la importancia que hay que prepararse. Para ser un buen orador se entrena y precisamente ese es el eslogan que nosotros conjuntamente con mi amiga Gisela Arenas, la cual estamos formando equipo en la producción de capacitaciones internacionales. La voz se tiene que entrenar. No podemos tampoco caerle a mentir a las personas de que todo el mundo tiene la capacidad per se de utilizar su voz a nivel de marketing. Todos podemos hablar, pero tenemos que cultivar ese músculo de la voz, así como hacen los atletas que entrenan. No nacieron aprendiendo a correr más rápido, a saltar más alto, a nadar más rápido, sino que ellos van en un proceso de entrenamiento. Hay muchas personas que se involucran en el mercado audiovisual sin tener las herramientas básicas como son la empatía, la inteligencia emocional, la dosificación de tu voz, la buena respiración, el lenguaje no verbal, la postura corporal, los microgestos faciales que a la hora de la verdad son lo que van a marcar la diferencia de tu marca personal, porque tú tienes un ADN totalmente diferente a cualquier otra persona. En el caso de Deyanira no podría ser una persona recta, concreta y toda formal, porque tu personalidad no es así. Y la gente que te ve precisamente se engancha por esa jocosidad, por ese humor, por esa frescura, esa coloquialidad en el buen sentido de la palabra profesional que tú haces llegar tu mensaje. Y tú igual no te sentirías bien siendo acartonada, porque no es tu personalidad. Entonces es bueno que nosotros primeramente identifiquemos cuál es nuestra personalidad de marketing, porque todo el mundo, incluso tengo clientes que hacen podcast y que no lo quieren editar, no lo quieren musicalizar porque dicen, ese no es mi campo, yo te lo dejo a ti, yo lo grabo y tú me lo haces. Comprenden que hay unas limitaciones que no pueden quizás alcanzar o no quieren alcanzar. Entonces tenemos que tener conciencia de nuestras capacidades y donde nosotros tengamos, como siempre digo, a nivel profesional, esa patica coja, tratar de ponerle abajo un librito o alguna cosa que pueda equilibrar. Y ese librito precisamente es la capacitación para poder llegar a un buen nivel. Para poder llegar a eso. Pero, ¿cuáles son las características
características de una buena voz? Es decir, ¿hay que tener cualidades innatas o cualquiera tiene la capacidad de llegar a un nivel bueno en esto de la voz y de vocalización y de todo esto? Cualquiera puede tener la capacidad porque el hecho simple de hablar te da la opción de tú poder cultivar. Precisamente en el caso de los hombres se nos hace quizás un poquito más rápido porque tenemos un tono muy característico. En el caso de las mujeres, hay mujeres con voces muy chillonas, hay mujeres con voces más profundas, hay mujeres con voces intermedias, pero lo más importante de esto, parece mentira, Deyanira, es la respiración. Nosotros no estamos acostumbrados a respirar bien y es por ello que muchas personas cuando hacen un live terminan la hora cansados, agotados, le duele la espalda porque somatizamos ese cansancio y esa tensión que tenemos al hablar porque queremos hablar tan perfecto que forzamos a tener una voz que no tenemos nosotros. Estamos Entonces, en un papel diferente, estamos en un personaje. En un personaje totalmente. Y se te cae la máscara rápidamente porque no eres tú. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a las personas? Identifica cuál es tu tono de voz y cuáles son los defectos que tiene ese tono de voz. Porque de repente tú escuchas a una persona por una hora con un tono de voz muy metálico, una voz muy nasal, que no puede respirar bien, que no articula, que no abre la boca al hablar, que es otro problema que muchas veces uno ingresa a un live y no sabe qué está diciendo la persona. Habría que ponerle subtítulos para que la persona entienda, porque no abrimos nuestra boca. Hay que hacer ejercicio de hay que articular. Y la mejor práctica que podemos hacer de eso es la exageración. Cuando nosotros hacemos una lectura exagerada, precisamente estamos masticando las palabras para que las personas nos puedan entender. Yo entiendo que hay muchas personas que tienen precisamente esa personalidad callada, retraída, tímida, que les es muy difícil ingresar a un live o exponerse a nivel audiovisual. Pero les tengo una mala noticia, si tú no lo haces, van a estar detrás de ti 80 profesionales con la misma o mejor capacidad que tú, difundiendo su imagen en el medio audiovisual digital y te van a llevar una delantera, porque este es el ABC nuestro diario. El Zoom es ahora nuestro escritorio, nuestro gimnasio, nuestro consultorio. Entonces, tú no puedes salir en un Zoom con la cámara apagada si tú eres una persona que estás haciendo un Zoom, un webinar, un taller. Networking y conexión con los demás. O estás haciendo networking. Pero por otro lado, también existe la posibilidad de la utilización de tu voz. Fíjense, Clubhouse es una muestra de ello. El surgimiento de Alexa, el surgimiento de Siri, el surgimiento del sistema automatizado de los bancos que te atienden solamente con hablar. Entonces veamos que el mercado nos está llevando a través del podcast, a través de los audiolibros, a través de ese consumo de audio. Entonces, si tú no estás en este mercado sabiendo que tienes esa capacidad, porque hay personas que entran a mi curso de producción de podcast desde cero que yo le digo, wow, quisiera mucho tener la voz que tú tienes. Pero entonces tienen problemas de dicción, se comen las S, cambian las R por las L, sobre todo en el caso de Puerto Rico, que es algo cultural. Dominicana, que siempre pero es algo cultural, ¿entiendes? Es algo cultural, que cuando tú te quedas en ese mercado, chévere, porque tú te comunicas con dominicanos y te van a entender perfectamente y no te van a criticar porque no lo notan como que es un error de gramática, sino que es algo cultural. Pero tú no te quieres quedar en ese mercado solamente, tú te quieres internacionalizar. Y para internacionalizarnos nosotros tenemos que neutralizar ese lenguaje y hacerlo más universal, más entendible a nivel internacional. Para todo el mundo. Tú sabes que escuché algo en Clubhouse esta semana y te quería preguntar porque me dejó pensando. Alguien dijo que los acentos neutros se están eliminando porque la gente está buscando originalidad, está buscando que seamos nosotros mismos. Entonces, sí. Partiendo de eso, ¿todos debemos ser nosotros mismos con nuestros acentos, nuestros regionalismos, o debemos volver a la práctica del acento neutro? ¿Qué tú sugieres? Fíjate, lo que pasa es que el acento neutro de por sí no existe. Ese es quizás un filtro que se utiliza a nivel publicitario para precisamente que no nos identifiquen de qué parte viene ese locutor, viene ese voiceover, pero se utiliza más a nivel comercial. Lo que yo le recomiendo a las personas es que no vamos a abandonar nuestro acento y nuestra nacionalidad, pero sí debemos tener en cuenta que no podemos patear el lenguaje. No por el hecho de que yo sea puertorriqueño, voy a decir, voy a subir, voy a bajar, porque no está bien. Yo lo entiendo completamente, pero en tu cultura de Puerto Rico. Porque te están escuchando personas que de alguna manera van a decir, wow, no es confiable, porque una persona que tenga quizás un nivel
académico bien estructurado sabe que no se dice bajar, no se dice subir. Yo sé que es difícil porque yo he tenido muchos alumnos de Dominicana, de Puerto Rico, de México, que hay que estudiarle un poco ese acento, ¿no? Para tratarlo de llevar a lo más internacional posible, pero el acento yo no recomiendo que lo deje la persona, porque es muy rico y es parte de tu identidad, y es parte de lo que precisamente te va a diferenciar uno de otro. Pero no debemos dejar de tener en cuenta que no debemos patear el lenguaje, que no debemos mal utilizar nuestro vocablo, porque no es la idea. Mal tuviera de mi parte en decirles que sí es así, pero tenemos que estudiar muy bien esos detalles que marcan la diferencia y te detonan por allí una falta de credibilidad, y eso no es lo que queremos. Claro que sí, claro que sí. Una de las cosas que tú haces, tú eres formador de podcaster. Yo tuve el privilegio también de estar contigo en una de tus clases y me encanta todo eso del podcast. Háblanos un poquito de qué es el podcast y por qué es tan popular. ¿Por qué son tan populares y la gente anda detrás tanto de los podcasts? Fíjate, podcast, hay muchas personas que lo catalogan la nueva radio. Yo difiero un poco de eso porque hay una diferencia abismal entre lo que era la radio tradicional y lo que es un podcast. Primeramente, porque tú puedes explotar un micro nicho de mercado. Le comento siempre la anécdota a mis alumnos de que hay un podcast en España exclusivamente dedicado a la vida del rey Felipe II. Específicamente. Entonces, fíjense ustedes el micro nicho de mercado que ellos buscaron y tiene un rating. Entonces, la diferencia entre la radio es que la radio anteriormente era más inmediata. Lo que tú decías no lo podías borrar, porque ya lo dijiste y salió al aire. Si había un error, se caía la señal, X. Pero el podcast vino a resarcir todos esos defectos que tenía la radio, sobre todo que te puedes extender y puedes segmentar muy específicamente el mercado que tú quieres cubrir. Es decir, si Deyanira Martínez quiere cubrir el mercado de emprendimiento femenino de las mujeres de República Dominicana, específicamente de Santiago, lo voy a hacer porque yo me voy a ir a ese nicho de mercado y sé que las personas que me van a escuchar son de allí. Es por ello que ha tenido tanto éxito, porque cuando tú entras a un podcast es porque definitivamente te gusta. No es que fuiste sintonizando y caíste por casualidad, ¡pum!, en una buena música, te enganchó, habló el locutor, te gustó y te quedaste un poquito. No, cuando tú vas a un podcast es porque específicamente quieres escuchar de emprendimiento, de inteligencia emocional, de PNL, de oratoria, de finanzas, seguro, salud, motivación, inspiración. Entonces, tenemos de ganar eso porque ya la gente que entra a tu podcast sabe que tú te dedicas a eso. Y mayormente la persona que entra a esos podcasts lo escucha completo. Otra ventaja, porque tú puedes insertar una publicidad, puedes insertar una entrevista, puedes hablar de lo que tú estás haciendo, porque yo veo el podcast de esa manera. Es un trampolín para tú promocionar tus productos, tu servicio o tu misma profesión. Okay. Definitivamente. Quiero saludar a Shelly desde Texas que se une a nosotros. Tenemos a Aura Maritza, tenemos a Ana Rosaris. Gracias por estar con nosotros. Y hablando de podcast, de hecho, las grandes marcas están ahora monetizando muchísimo en los podcasts. Por ejemplo, el New York Times tiene The Daily, que tiene 1 millón de personas que lo escuchan diariamente y ha lanzado solo en este mes como 4 podcasts nuevos, porque se están dando cuenta que también esto es una forma para atraer dinero y atraer clientes, como tú dices. Claro. Fíjate lo importante que pasó con el New York Times. Incluso personas que no leían el periódico ahora son oyentes de los podcasts, porque es otro formato. Recuerden que nosotros tenemos 3 tipos de audiencia: la visual, la auditiva y la kinestésica. Cuando yo hago mi podcast, por ponerle un ejemplo, no solamente lo publico en las plataformas de podcast. Yo tengo mi podcast en Spotify, en SoundCloud, en Apple Music, en Amazon Music, en Apple Podcast, en todo cuanto puedo ponerlo, lo pongo. Sino que yo le hago una imagen gráfica y lo monto en Instagram y lo monto en YouTube. Porque el público que consume estos medios es diferente al público que consume podcast. Yo conozco personas que no tienen redes sociales y que escuchan podcast. Entonces, vas a perder un mercado que está cautivo allí, que solamente consume podcast hasta el momento que no lo hagas. Y es fácil. La mayoría de las personas dicen, no, es que eso es muy difícil, necesito un micrófono, necesito que me lo editen, necesito música. A mí la edición me volvió loca. Yo sé que sí, y a la mayoría de las personas, pero ¿qué pasa, Deyanira? Muchas veces yo le exijo una calidad a mis alumnos. ¿Por qué? Cuando tú ves un video, ¿qué es lo que te corre de ese video que no lo quieres ver? Cuando se escucha mal. Tú puedes ver una mala imagen,
de repente no tiene la resolución adecuada, pero se escucha bien, perfecto, y tú te quedas. Pero cuando tú escuchas un podcast y el podcast se escucha mal, no tienes video. Entonces, tienes que optar por tener la mayor calidad posible, los mejores elementos de musicalización. Tu voz tiene que ser lo más clara posible, lo más enamorable, porque esto es un enamoramiento. Cuando muchas veces yo vengo de la vieja escuela de Venezuela, de hacer radio en Venezuela, y mayormente nos enganchábamos con los programas por el locutor. No sé si a ti te pasó igual en Claro, República Dominicana. yo era locutora en República Dominicana y yo siempre cuento que la emisora estaba llena de chicas porque todas estaban enamoradas de los locutores. A mí me mandaban rosas, me mandaban porque la gente, y no te conocía la gente, estaban enamorados de la voz. Exacto. Entonces es algo de química, porque yo incluso le digo a las personas, cuando tú hablas con alguien por teléfono, tú no lo estás viendo. Y en muchas oportunidades tú le dices, wow, amiga, ¿qué te pasa? Te siento como extraña, que tienes algo. Y automáticamente la persona te contesta, oye, sí, es que no me siento bien, estoy un poco triste. Y tú no estás viendo a la persona, es algo de química. Es por eso que la radio es tan apasionante, porque te invita a soñar, a imaginar, a crearte un mundo donde el locutor te va llevando, la musicalización te va llevando y te va entregando y subliminalmente tú estás escuchando y estás reteniendo. Y algo muy importante, que no hace falta una atención del 100%, que no lo tiene el video, porque el video tienes que estar viendo y escuchando. Que tú puedes en cambio, el estar podcast, otras cosas con tus audífonos. Puedes estar trotando, puedes ir en el carro, puedes estar haciendo cualquier cosa y está allí, pum, 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 entrando subliminalmente tu mensaje. Así mismo, quiero saludar a Anthony Sosa de Bene York. Wow, nuestro amigo Anthony, qué bueno. Francisco Zapata, Eliana Pérez, Rubén Darío, ¿cómo están? Te quería preguntar, ahora ahora que llegó Clubhouse, yo soy adicta a Clubhouse. Te digo que me encanta y estoy pasando muchísimo tiempo abriendo salas y haciendo conexiones. ¿Será Clubhouse el final del podcast tradicional? Yo no creo, porque el podcast tiene algo que es la intimidad. Cuando tú escuchas un podcast, sientes que esa persona te está hablando a ti solamente. Y es lo que yo le digo a mis alumnos. Cuando tú grabes un podcast, no te imagines una gran audiencia. Imagínate que del otro lado de ese micrófono hay una persona solamente a la cual tú le vas a hablar, porque la intimidad, parece mentira, cambia rotundamente cuando tú te concentras en que le estás hablando a una persona, cuando lo estás tuteando, cuando le estás haciendo preguntas retadoras, cuando lo estás cuestionando, cuando lo estás inspirando. No es lo mismo decir ustedes que decirte tú, te aconsejo, te comprendo, te acompaño, cuenta conmigo, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo. Es completamente diferente el concepto y la atmósfera que tú le vas a imprimir. Y recuerden que esto es emociones. La voz es emoción, hecha sonido, pero la voz principalmente tiene que nacer en tu corazón, no en tu intelecto. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando tú hagas cualquier audio o audiovisual o lo que tú quieras, toca las emociones para que el cerebro se pueda activar y abrir a tu conocimiento. Pero cuando entramos al revés, cuando queremos hacer algo muy intelectual, cosa que pasa con los primeros ejercicios del taller de podcast, que la gente entra toda cuadrada, y si eres psicólogo, entonces una cosa formal, impresionar con conceptos, palabras técnicas, y eso aburre. La gente le gusta esto que estamos haciendo tú y yo, Deyanira. Si yo viniera aquí como un mentor, no, el señor de la oratoria, no, la gente le gusta lo palpable, lo que llamamos humanización. Pasaron en cierto grado, porque yo creo que la vieja escuela nos dejó mucho aprendizaje. Yo siempre pongo el ejemplo de los niños millennials que vinieron con el ADN, la tecnología impresa en su ADN precisamente, pero no tienen ese bagaje emocional que nosotros traemos de la vieja escuela. Entonces puedes tener mucho dominio de la tecnología. Ajá, y tienes un micrófono, y ahora, ¿qué haces? No saben hablar, no saben hablar, visual, nada. No saben conectar, no tienen ese curtido de piel que tenemos nosotros, que nos hicimos con la vieja escuela, con el vasito de aquí a la otra esquina y el hilito comunicándonos prácticamente. No teníamos aditamentos tecnológicos, por ello que teníamos que ser más creativos en nuestro talento, porque era nuestra herramienta, nuestra voz. Entonces ahora tienes toda la tecnología, pero no tienes ese bagaje. Entonces yo creo que la vieja escuela pasó en ese sentido del acatoramiento, del formalismo, de ese estructurado tan pesado, tan catedrático, y pasó a esto que estamos haciendo ahora, que son conversatorios. Ahora no existe la entrevista. Extremos, porque, por ejemplo, ahora hay un modelo de programas que está bien popular, que se va mucho a lo banal, a la vulgaridad, a los temas
sin sentido. Entonces yo pienso que es un balance de esos dos mundos. Pero ¿sabes qué pasa, Deyanira? No es tu mercado. ¿Entiendes? Porque yo también lo critico. Yo mi podcast cuando lo saqué, el primer episodio se lo puse a mi hijo de 20 años y me dice, uy, no, papá, te escuchas demasiado profesor. Y él me pone un podcast de lo que él escucha, como El Mundo y el País, y yo le digo, papá, ¿y tú escuchas eso? Que dicen grosería, que son irreverentes, porque es el mercado que está cautivo, ¿entiendes? Entonces, sí estoy de acuerdo que hay una banalización de los medios, hay una chabacanería, grosería, impertinencia, pero si tienen mercado, entonces tú puedes decir, ¿qué puedes decir allí? Porque hay gente que los escucha. Yo por lo menos no los escucho. Yo escucho un podcast que me alimente, que me dé contenido de valor, que incluso me haga reír, pero de una manera bien elegante, pero de una bien manera profesional. sí, exacto, Claro. de una manera que rete tu inteligencia. Claro, esa es la idea. Reinaldo, ¿y es obligatorio tener un podcast? Si tú eres un influencer, si estás potencializando, ¿es obligatorio tener un podcast? Es obligatorio porque nos pone a prueba. Hay muchos influencers que tú le pones un micrófono y empiezan a sonar los grillos, porque son muy preparados, son muy plásticos, muy artificiales. Es todo un acartonamiento montado, ¿entiendes? Entonces cuando le quitas ese montaje, esa preparación que ya es casi que televisión, y lo pones en el mundo real, cuando vayan a grabar un podcast, ajá, ¿y qué digo? Hablas dos palabras y ya no tienes la tercera. Entonces el podcast es retarnos a nosotros como profesionales de poder hacer una grabación lo más auténtica posible, lo menos leída posible, porque podemos tener un guión, pero tampoco es que vamos a leerlo, porque si no, le mando el PDF a mis seguidores y lo leen. Resultaría lo mismo. Claro. Y el hecho de impregnar tu emoción con tus tonos, con la cadencia que tú le puedes otorgar a un podcast, es lo que va a causar el impacto. Yo te puedo dar un guión a ti, Deyanira, y lo voy a leer yo completamente diferente a como tú lo vas a imponer. Tú vas a imponerle tu personalidad, es como una receta. Yo puedo tener todos los ingredientes, pero a mí me va a quedar más fea la comida dominicana que la propia dominicana que lo sabe hacer. ¿Entiendes? Entonces, la idea es retarnos. Y sí creo, en la medida de lo posible, que todos los profesionales deberían tener un podcast porque es un campo maravilloso que no saben lo que se están perdiendo hasta que no lo hacen. Porque incluso te revela condiciones interiores que tú no sabías que tenías a nivel emocional. Yo tengo personas que a través del podcast han podido expresar todas las escrituras tan lindas que tenían y no encontraban cómo hacerlo. Y a través de su voz lo están haciendo. Estoy haciendo el audiolibro. Es precioso, es decir, el uso, manejar la voz es algo precioso. Yo tengo que ponerme las pilas con eso también, porque tú me has ofrecido ayuda y te digo sí, y es necesario. Siempre lo pospongo. Quiero saludar a Julián Vinasco, quiero saludar a Cristis de los Santos, a Jay Lasmo, ¿cómo están? Definitivamente esto es un tema fascinante, pero es también muy intimidante. Estamos hablando ahora de voz y de que hay que salir allá afuera y de que hay que mostrar y que hay que hablar, pero no todo el mundo tiene la valentía para esto. ¿Cuál es el principal bloqueo, real o irreal, que se interpone entre nosotros y la habilidad de poder comunicar nuestro mensaje? Fíjate, yo utilizo mucho el aspecto psicológico y la inteligencia emocional en mis alumnos, aunque ellos no se den cuenta. Y hay un bloqueo infantil que nosotros tenemos a nivel de sociedad, ojo, no es a nivel personal, de que es que hablar es malo. Siempre hemos escuchado, en boca cerrada no entran moscas, calladito te ves más bonito, el hombre es dueño de sus secretos y esclavo de sus palabras. Entonces, hay muchos conceptos errados con respecto a la comunicación. Es por ello que las personas muchas veces tienen una brillante idea en una reunión y prefieren callarse porque dicen, no, allá está Deyanira, que es una tigra y esa va a decirlo mejor que yo 1000 veces. Entonces, yo no tengo la voz que tiene Deyanira, no tengo la personalidad que tiene ella. Entonces, yo prefiero quedarme calladito porque ella quizás lo va a decir mejor. Entonces, tenemos esa condición limitante, esa creencia limitante en nuestra cabeza, que es lo primero que yo le saco a mis alumnos. Y le digo, tú puedes, tú lo vas a hacer, tu voz es importante. Y le digo algo bien importante también, allá afuera hay alguien que te quiere escuchar. Allá afuera hay alguien que te quiere escuchar. No te tardes, haz lo posible, porque tú no sabes las conexiones que le puedes dar a esa persona. Y si tú eres un motivador, tú no sabes la necesidad que tiene esa persona que está allá afuera esperándote. Entonces, yo los invito a todos, esto no es cosa de locutores, no es cosa de tener buena voz o de tener voz engolada, de tener una cultura, densa para tú poder también establecer una comunicación tener un PhD de Harvard.
Nada, nada. De hecho, eso resulta muy chocante cuando tú escuchas un podcast demasiado técnico. Habrá mercado para eso, pero hay que hacerlo de la manera más natural, más coloquial posible, sin el ánimo de caer tampoco en la chabacanería, ¿no? Y en la grosería y en la impertinencia. Reinaldo, ¿y cuáles son técnicas simples que cualquier persona, porque pues hay personas a veces que tienen una voz muy débil o muy bajita, a veces hay culturas que hablan mucho más bajo que las demás. ¿Cuáles son técnicas simples que cualquier persona puede utilizar para pues potencializar el uso de su voz? Hay que aprender a respirar. Definitivamente nosotros no tenemos la capacidad de respirar bien. ¿Y qué se Respiración, puede hacer para mejorar la respiración? ¿Hacer respiración ejercicio? abdominal. Empezar a identificar dónde está nuestro diafragma. Recuerden que nuestro diafragma es eso que sentimos cuando tosemos. Que tú toses y te tocas acá algo al final de las costillas que te da un tensón. Ese es nuestro diafragma. Y es el músculo más importante tanto para cantantes como para locutores, como para oradores, porque es el que te va a ayudar a catapultar y a dosificar la cantidad de oxígeno en tu caja torácica, no solamente en tus pulmones. Si yo en este momento me encorvo y trato de respirar, hagamos la prueba a los que están en casa, encórvate y trata de respirar. Quizá vas a llenar un cuarto de tanque de tus pulmones, pero si estamos erguidos, nuestra caja torácica se va a expandir y vamos a tener mayor capacidad de respiración. Ese es un punto, porque tenemos muy mala postura corporal. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos que debemos respirar bien. Otro hecho es, si yo te digo respira, toma una, inspira, la mayoría de la gente hace, ahí está respirando mal. Allí está respirando mal. Tiene que inflamarse tu barriguita, que allí es donde está. Ponerse la mano aquí, Imagínese ¿verdad? ponerte la mano al final de tus costillas y respirar y que eso se vaya inflando. Mucha práctica, les recomiendo a las personas que tienen una voz débil, practicar muchísimo leyendo en voz alta y tratar de proyectar tu voz a lo más lejos posible. Hacerte de cuenta que estás en un salón de clase y que quieres que el último de la fila te escuche. En estos días, por cierto, tuve un live con Anthony Sosa y me dice, wow, pero es que tú te escuchas bien porque tienes un micrófono. Y yo le digo, no, Anthony, yo no tengo un micrófono porque no lo... Yo tengo, mira, fíjate que mi micrófono está por acá botado, que se lo voy a enseñar, que es con el que grabo podcast, que es un Audio-Técnica AT2020, valga la pena mencionar la cuña. Tengo mi filtro antipop, que es lo que yo utilizo, y un brazo basculante, que es lo que yo utilizo para grabar mi podcast Hablemos de Más, que le invito a escucharlo cuando tengan la oportunidad y me dejen sus comentarios. Hablemos de más. Hablemos de Más. ¿Y saben lo curioso de ese nombre? Precisamente jugando en contra de ese estigma, ese paradigma social de que no hables mucho, del que habla de más es impertinente. No, no. Por el contrario, yo le puse hablemos de más, porque hablar no es malo. Hablar es el acto de purificación del alma más grande que tenemos nosotros los seres humanos, sino que lo diga un cantante, y sino que lo diga una persona que escucha una canción y tiene la capacidad de hacerte llorar. Claro. ¿Por qué? Porque una canción trasciende ese mundo del audio y se transforma en un elemento que te va a tocar tus sentimientos. Entonces, si tenemos en cuenta eso, ¿cuántas personas no podemos nosotros tocar con nuestras emociones? Seamos abogados, seamos lo que sea, cualquiera puede tocar emociones y precisamente estamos en ese mundo actual. Pregunta a alguien que si realmente, pregunta Begoña Sevilla, que si los podcasts realmente los escucha la gente. Fíjate, lo escucha la gente siempre y cuando tú tengas una estrategia de difusión. Porque si tú haces un podcast y lo dejas allí, no hiciste nada. Cuando tú tengas un podcast, tienes que hacerle tu logo, tienes que hacerle tu marca, tu identidad gráfica, tienes que promocionarlo en YouTube, en O cuando tú Facebook. promocionas una clase, un curso, una Claro, va a ser un medio adicional, es un hijo tuyo que están haciendo. Entonces tú tienes que darle promoción. Hay mucha gente que dice, no, es que a mí el podcast no me gusta, es porque no han probado la capacidad que tienen. Entonces hacen una lectura, le montan una música y lo sacan. Entonces eso no es un podcast. Vuelvo y le reitero, envíale ese escrito en PDF a tus clientes o a tus seguidores y va a resultar lo mismo. Y no te molestes en hacer el podcast. No te molestas en hacer un podcast. Entonces, el podcast es una traducción de tus emociones al oído. Entonces, cuando le agarremos el ritmo y sepamos que no solamente hay que escribir para que te lean, sino escribir para que te escuchen, cambia el concepto. Y cuando tú empieces a monetizar a través del podcast, porque muchas personas estarán diciendo, no, es que yo pierdo mucho tiempo en eso y a la larga no me da dinero. Cuando tú haces algo pensando en la monetización, te digo, no lo hagas, porque vas a perder precisamente la magia que requiere el podcast o que requiere un audiovisual. Si tú vas a estar acá conmigo, Deyanira, haciendo un live
y vas a estar desganada, sin ánimo, ¿Qué hago apática. aquí? No lo hagas, porque las personas igualmente pueden buscar esto por internet que yo le estoy hablando, pero se lo estamos haciendo llegar de una manera humorística, bien cercana, bien humanizada, sin mucho arcatonamiento, y las personas le están llegando. Claro, Entonces, dice aquel que Susana que dice, ella siempre escucha en el carro porque aprende, y es cierto. Por ejemplo, hay podcasts que yo escucho porque es un tema que me interesa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comunicación, con lo que hago, pues yo escucho para uno mantenerse a la vanguardia de lo que está pasando. Es como abrir un periódico, pero referente a un tema específico. excelente. Y aparte, las mujeres son auditivas. La mayoría de las mujeres se enamoran por acá, el hombre se enamora por acá. Entonces, la mujer Es le decir, que encanta el tú has sido podcast. bien exitoso en el amor. Fíjate, y la mayoría de la gran mayoría de las que escuchan podcast son mujeres. El mercado de mujeres en el podcast es grandísimo. En el caso de Clubhouse es una muestra. Creo que un 80% son mujeres. Claro, y tú Entonces sabes es que no hay importante. cosa que enamore más que una conversación inteligente. Hay Exacto. tipos que pueden ser feos y todo, y cuando hablan tú dices, Dios mío, pero es decir, Sí, te hipnotizan, como dices tú, sí. es un súper, definitivamente es un superpoder. Y Pero Deyanira, hay algo importante. Tenemos que aprender a escuchar. Porque si no aprendemos a escuchar, no nos va a gustar nada, ni nosotros mismos. Entonces, yo siempre le digo a las personas, Dios nos dio dos oídos y una boca, ¿por qué? Para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, hay personas que tú no le has terminado de hablar cuando ya te tienen la respuesta y no internalizan lo que tú le estás hablando. Igualmente ocurre en el podcast. El podcast para eso tiene baches, silencios, que dejan a la gente internalizar un poco, le subes un poquito la música y lo dejas que ellos se vayan impregnando poco a poco, y sin saberlo pasaron 10 minutos y están conectados contigo y con tu marca personal o con tu producto. Entonces, eso es lo que queremos. es como los audiolibros. Por ejemplo, yo soy fanática de los audiolibros. Yo me escucho el libro de 15 horas y tú no pierdes el entusiasmo, tú estás ahí metido en lo que está pasando por todos esos elementos que tú dices. Reinaldo, te quería preguntar mucho de tu trayecto personal, porque muchos de nosotros los que estamos aquí hemos pasado cosas similares por el hecho de ser inmigrantes en Estados Unidos. Tú eras una superestrella en Venezuela y te toca ya a una etapa de tu vida un poquito adelantada, emigrar, cambiar, venir a un país nuevo, explorar lo desconocido. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Mira, yo creo que eso es como yo digo, una bofetada de humildad que te da la vida, ¿no? Porque muchas veces, y la mayoría de los inmigrantes, tenemos ese síndrome de que yo era, de que yo tenía, de que yo hice, de que yo logré. Entonces, cuando tú llegas a un país donde no te conoce nadie, donde tienes que hacer lo que sea para sobrevivir, es una cachetada precisamente, una bofetada, una galleta, como dicen en algunas zonas, Una de lección de humildad. humildad, ¿verdad? Porque tú tienes que ser humilde cuando emigras, porque si tú vas a llegar a una cultura diferente, si tú vas a llegar donde hay personas que no te conocen, tú tienes que bajar un poco esa posición que muchas veces tenemos de que yo fui un profesional, de que tengo 3 títulos, de que no, yo no me voy a rebajar, no. Por el contrario, ¿sabes qué hice yo? En Nueva York hay una casa de la cultura venezolana, en Astoria, y yo me fui y contacté a la gente de la Casa de la Cultura Venezolana y le dije, mira, yo quiero dictar un taller gratuito de oratoria para tu gente. ¿Por qué? Porque yo quería que me conocieran. Allí conocí a Anthony Sosa, conocí a muchas personas que todavía mantengo esa relación, y me fueron abriendo puertas, me di a conocer, empecé a trabajar con proyectos de asesoría, de mentoría, empecé a montar mis redes sociales, empecé a hacer todo de nuevo, porque yo no quise decir hay que empezar de cero, porque nadie empieza de cero, todos traemos un bagaje de experiencia que no es cero. Entonces, tienes que sí reinventarte, tienes que adaptarte a la nueva tecnología, a la nueva cultura, porque a veces yo llegaba acá y decía buenos días donde trabajaba y la gente me veía así como que, ¿y qué es ese bicho con uñas? Sí, porque hay gente que ni buenos días te dice, No, ¿verdad? y es que no hay tiempo tampoco, Deyanira. Todo el mundo está en lo suyo, todo el mundo está rápido. Dígame, en Nueva York no hay tiempo ni de saludarse. Ahí todo el mundo es a la marcha. Entonces yo tuve que adaptarme a eso. Y yo soy una persona muy kinestésica. Aquí yo tuve que saber que las personas tienen su espacio, y cuando tú Exacto. excedes ese espacio, no es lo mismo que en nuestros países, que tú ves a un amigo, hey, amigo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te...? No, aquí es la cosa, hola, hi, how are you? De lejitos, ¿entiendes? Son Entonces, diferencias culturales radicales. Yo tuve un empleado que lo tuve que llamar y hablarle porque él
se le acercaba a la gente y le hablaba por aquí por el oído para decirle algo, y él no lo hacía con ninguna mala intención. Sí. Yo que soy latina lo sabía, pero la gente se horrorizaba cuando él se le acercaba a hablarle. Sí, sí, sí. Igual que nosotros tenemos la costumbre de hablar de mi corazón, de mi cielo, mami, mi vida, mamita, por favor, linda, preciosa, mírame. Entonces, aquí a la gente se siente como atacada, ¿no? Y es capaz de llamar a un policía porque sí, acoso sexual, me está atacando. Entonces, es un cambio de paradigma, es un cambio cultural y sobre todo a mí, que me dedico a las comunicaciones, yo tuve que rearmar toda una estrategia para el público americano, porque no es lo mismo enseñar a un latino que enseñar a una persona que está acá, adecuada a una cultura y a una comunicación totalmente diferente. Y yo no le puedo cambiar eso. Entonces, yo tengo que adaptarme, adecuarme a esos nuevos métodos de enseñanza, en este caso, a otra cultura. Pero te digo que no fue traumático. Yo soy bien permeable, me adapto muy rápido a los ambientes de trabajo, me gusta conformar muchos equipos, que es algo importantísimo para todos. El que no le gusta conformar equipos, lamentablemente no se venga a los Estados Unidos, porque acá el networking es la vedette y la reina de todos los emprendimientos exitosos. Si tú trabajas en solitario, puedes llegar algún día, pero no tan lejos como puedes llegar en equipo, como lo hemos conformado, Yanira. Te va a dar trabajo. Dice Begoña que también que le tocó empezar de cero hace 7 años. Yo te digo, en lo personal, para mí fue un proceso traumático. Los primeros años, es decir, yo pensé ¿qué es esto? Se me acabó el mundo. Es que uno viene, por ejemplo, acostumbrado de los países de uno a que, pues, si eres una persona respetable. Y aquí la gente, lo que tú dices, ni te devuelve el saludo. Y uno dice, pero ¿y dónde me he metido? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Te hace sentir mal. Te hace sentir mal. Claro, yo me acuerdo una anécdota, una anécdota una vez en Miami, creo que era pollo tropical, algo así. Venía una señora y un señor, la señora venía con una andadera y el señor venía con un bastón, era una puerta de esas que son basculantes, que tú la abres y se cierra sola, y ellos estaban pum, y pum, entre los dos no podían. Yo, sin preguntarle a nadie, salí corriendo, le abrí la puerta, agarré al señor por el brazo, lo tomé, y otra persona que estaba allí me llamó aparte y me dijo, ¿de dónde es usted? Yo le digo, yo de Venezuela. Me dice, no haga eso. Y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Yo le digo, ¿qué hice? Mire, si ese señor se cae, lo más seguro es que lo van a demandar a usted porque usted era el que lo estaba ayudando y usted lo hizo caer. Entonces, aquí no es igual que en nuestro país, amigo. Yo te entiendo que tú quieres ayudar y no sé qué. Y me dio como un golpe aquí. Yo dije, oh my God, ¿dónde yo me estoy metiendo? Porque yo soy así, yo salgo a ayudar a la gente sin que me lo pidan, la maleta, la cosa. Pero aquí hay que agarrarlo suave porque no todo el mundo lo toma igual. Definitivamente. Quiero saludar a Indira Valls, que se acaba de unir a nosotros. Indira. Bella con curvas. Qué bueno que estás con nosotros, mi amor. Mira, tú ves, mi amor, eso es lo que tú dices, que eso es lo que somos los latinos, mi vida, mi amor. Pero ella sabe que la quiero. Yo sé que tú tienes que tener un montón de experiencias y anécdotas en estos años de carrera. Cuéntame qué es lo más difícil que te ha pasado, lo más embarazoso, la metida de pata más grande que diste, que a todos nos pasa en algún momento. Bueno, fíjate, yo te voy a contar 2 anécdotas rapiditas. Una con un alumno. Era un alumno hombre, un arquitecto de mucha trayectoria en mi empresa, pero cuando él se ponía nervioso al hablar, ¿sabes qué hacía? Se tocaba el genital. Como decíamos nosotros en Venezuela, le daba cuerda al reloj. Entonces, empezaba poco a poco la mano a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y cuando yo lo veía, ¡epa, hermano! ¿Qué pasó? Las manos. Y era algo psicológico que él tenía como afianzar su hombría porque se sentía vulnerable, ¿entiendes? Se rascaba. Se agarraba el genital porque era una maña, así como tenemos personas que hay mujeres que viven con el cabello y el cabello y el cabello, y son clichés del lenguaje no verbal que causan quizás a veces hasta confusión y en muchas ocasiones desconfianza, ¿no? Y otra anécdota es una oportunidad que me correspondió hacer una entrega de reconocimientos, y en Venezuela y en muchos países se tiene la costumbre de armar un presidium, que es el presidente de la empresa, el gerente de recursos humanos, el gerente del sindicato, X, arman el presidio, llamamos a las personas que van a obtener su reconocimiento y cada uno le va entregando. Bueno, resulta que yo empecé a llamar a las personas que iban a recibir los reconocimientos y no había armado el presidio, no había llamado al presidente, a nadie que les iba a entregar. Entonces, una persona de Relaciones Públicas me hace, el presidio, ahí con mi jocosidad, porque eso es algo también que yo les invito a las personas, cuando tú no eres tan formal y cuando eres auténtico, la gente te permite las equivocaciones.
Pero cuando tú eres formal, cuando tú eres estructurado, arrogante, altivo, la gente más bien está ligando de que tú te caigas. Porque el ser humano es así. Cuando tú ves a alguien vulnerable que muestra esa honestidad, tú lo quieres ayudar. Y de repente si la persona se equivoca, tú más bien dices, wow, qué malo, vale, iba bien y se equivocó allí. Pero cuando tú entras con esa arrogancia, las mujeres sobre todo, ojalá y se le parta un tacón y se caiga para verla rodar allí. Entonces, la humildad sobre todo, corregimos, seguimos adelante y no ha pasado nada. Y se vale equivocarse, definitivamente se vale equivocarse. Y reírse de uno mismo, reírse se vale de aprender. la medida de patas que uno da. Exacto. Reinaldo, qué conversación tan amena y tan fantástica contigo, de verdad que sí. Yo quiero que nos digas cómo te seguimos, cómo sabemos más de ti, de esas clases de podcasting que estás haciendo y todo de ti, porque eres un ser extraordinario. Qué bueno. Bueno, me pueden localizar en las redes sociales, lo ven arriba, @Reinaldo Mojica, tanto en Facebook como en Instagram. Tengo mi canal de YouTube, Reinaldo Mojica, donde tiene mucho material acerca de la oratoria, el marketing, la motivación. Mi podcast se encuentra en todas las plataformas. Hablemos de más, Reinaldo Mojica. Lo pueden escuchar allí. Es un podcast dedicado al marketing, a la oratoria, a la comunicación, redes sociales, motivación, inspiración. Tengo mis talleres de producción de podcast desde cero. Ya va por la 6ª edición que terminamos este viernes. En próximos días iniciamos la 7ª promoción. Hemos formado cientos de personas que ya están produciendo sus podcasts y están siendo bastante exitosos. Tengo mis mentorías y mis asesorías en comunicación. Actualmente vamos por la 3ª clase de oratoria para profesionales, conjuntamente con Gisela Arenas desde Argentina, que es una colega que formamos equipo y estamos formando profesionales para que precisamente hagan lo que estamos haciendo nosotros, elevar esa capacidad y esas herramientas de comunicación, porque el tiempo lo amerita y no tenemos tiempo que perder. Así que cualquier persona que quiera comunicarse conmigo, hay que moverse. Hay que moverse, hay que activarse, no, hay que dejar esos elementos distractores allí, de que tú no puedes, de que yo tengo la voz no, nada. De que tú puedes, si tú hablas, de que tú voy puedes. a hacer el ridículo, eso hay que votarlo. Nada. Reinaldo, un honor de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido esta noche con nosotros y han hecho que esta sea una noche muchísimo mejor, de verdad. Yo tenía un tiempecito que estaba fuera de aquí porque estaba ocupada y me hacía falta. Esto me llena el corazón y hablar con tú me hace feliz. Gracias, Reinaldo. Yo lo sé, Deyanira, y bueno, nuevamente te felicito. Mi admiración para ti, para todas esas personas que hemos conformado equipo, hemos logrado grandes proyectos. Y nada, le invito a las personas, si tienes miedo de hablar en público, búscame, pero no te quedes con las ganas. Si no soy yo, es cualquier otro mentor de oratoria. Si no es cualquier otro mentor, escribe, grábate, escúchate, critícate, somételo a aprobación de tu grupo, de tu familia, y tú verás que poco a poco vas a irte impregnando y enamorándote de la comunicación, porque estamos en la era de la comunicación y la era digital, indudablemente. Así es. Un beso grande para ti, saludos igual. A todos, buenas noches. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias.